valioso de poder poner en atención de nuestra audiencia. Está en línea Leonardo Rafael López, investigador del programa Clima y Salud de IS Global, un centro impulsado por la Fundación La Caixa. El tema tiene que ver con algo que nos preguntamos muchas veces: ¿cuál es la incidencia de la cuestión ambiental en la difusión y propagación de los virus? Y en este caso concretamente lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Fundamentalmente. Leonardo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, bien, bien. Bueno, cuéntenos un poquito sobre este estudio que ustedes han hecho, publicado en vuestra página bajo el título: Un estudio proporciona evidencias de que la COVID-19 es una infección estacional. Sí, bueno, el estudio básicamente se centra en la revisión y en el estudio de casos, en la incidencia y muertes de más de 120 países, sobre todo durante la primera ola de la enfermedad, de lo que es la cepa alfa, la cepa original del virus. Y lo que hicimos fue hacer un análisis estadístico en dos dimensiones, considerando tiempo y el espacio, en el cual, mediante el método estadístico que se utilizó, que es un método de ventanas y demás, bueno, es un detalle técnico que ahora no viene al caso porque es un tanto complicado de explicar. Lo que se determinó es que había una incidencia, una relación directa entre la incidencia del virus, entre el reporte de nuevos casos y lo que son dos variables climáticas ambientales importantes, como la temperatura y la humedad absoluta. Los datos del estudio estadístico luego fueron validados con un modelo poblacional. Es un tipo de modelo que se usa normalmente para lo que es el estudio de las dinámicas epidémicas, en el cual se ajustaron y se validaron dos tipos de modelos. Por un lado, se utilizó un modelo en el cual la tasa de infección no estaba modulada por ninguna variable climática, y por el otro lado se validó un modelo en el cual la tasa de infección estaba modulada por la temperatura. Lo que se determinó con la creación de este modelo es que el ajuste a los datos reales, a los datos reportados, mejoraba sustancialmente, y el error de predicción del modelo disminuía cuando se incorporaba estas variables, de alguna forma convalidando el análisis estadístico previo. En ese sentido, se puede decir, digamos, que algo que ya se venía discutiendo, o algo que ya se venía hablando en la comunidad desde el principio de la pandemia, sobre el rol del clima en lo que hace a la dinámica epidémica global, tenía una incidencia, o tiene una incidencia directa, sugiriendo también al mismo tiempo que esta enfermedad podría estar regulada, digamos, por lo que es la temperatura, aumentando las tasas de contagio en estaciones o en temporadas donde la temperatura y la tasa son bajas, y disminuyendo un poco lo que es la incidencia de casos, al menos en muchos de los países, en ciclos o en temporadas donde las temperaturas y la humedad son más altas. Esto se explica a través, digamos, de lo que es la forma en la que se transmite la principal vía de transmisión del virus, que son los aerosoles, o sea que las temperaturas bajas y la humedad relativa baja lo que hacen es favorecer la evaporación de los aerosoles. O sea, cuando una persona infectada respira normalmente, bueno, las personas no infectadas también, pero lo que viene al caso es las personas infectadas. Lo que pasa con esas exhalaciones es que todos los vapores que nosotros exhalamos se evaporan más rápido cuando las temperaturas y sobre todo la humedad relativa es más baja. Esta evaporación más rápida lo que permite es que se generen aerosoles de menor tamaño, que pueden ser transportados más fácil en el aire, y pueden estar suspendidos al mismo tiempo por más tiempo, lo cual, digamos,
sugiere o nos indica la importancia que tiene, por ejemplo, que los espacios cerrados estén bien ventilados, que la gente siga usando medidas de protección en lugares concurridos, y sobre todo lugares concurridos que son cerrados, como el transporte público o lugares cerrados. Bien, ahora decime en relación a esto, ¿cómo influyen las latitudes? Porque yo vi en el informe que hay un trabajo que evalúa según las latitudes o determinado tipo de condiciones ambientales de cada región en Europa, por lo menos en el trabajo que estuvieron haciendo. Claro, sí. Bueno, las latitudes ciertamente influyen, ya que en latitudes ecuatoriales, donde las condiciones ambientales son prácticamente constantes a lo largo del año, ciertamente que la temperatura y la humedad tienen un rol menor. Lo mismo se observa en otras enfermedades como por ejemplo la gripe estacional y demás. En latitudes en donde hay estaciones que además, lo que significa este estudio es que Perdóname, ¿estás en el celular? ¿Te estás moviendo? Sí, claro, pero no me estoy moviendo. No, la señal no es muy buena. Bueno, sí, porque hay momentos que se perdía. Me gustaría centrarme en esto, porque cuando comenzó el tema, particularmente cuando la cuestión llegó a Europa, digamos, que fue cuando un poco el mundo se terminó de notificar, ya estábamos notificados que ocurría en China, hubo lugares concretos en el norte de Italia y después replicó esto en Francia y España, en donde el primer impacto fue absolutamente tremendo y contribuyó a crear este pánico mundial. Ahí ustedes han estado haciendo un trabajo mirando región por región, y en donde yo, por lo menos por lo que pude leer, el tema de las latitudes, amén de la cuestión de las temperaturas, influyó muchísimo en la dispersión del virus, ¿no? Exactamente, sí, pero esta cuestión de las latitudes está directamente relacionada también con lo que son los patrones de temperatura y de humedad. Uh-huh. Justo, digamos, el virus prendió en estas latitudes en una estación en donde las temperaturas eran bajas y al igual que la humedad. Eso explica también buena parte del comportamiento de las personas que no se tomaron las medidas de control adecuadas a tiempo. Lo que terminó pasando fue una explosión de casos y, bueno, sobre todo de muertes también, más que nada durante la primera ola. Claro. Bien, imagino que ahora estarán frente a la situación que está viviéndose de vuelta en Europa. ¿Vos estás en Barcelona en este momento? En este momento sí, estoy en Barcelona. Y ahí se viene un cierre bastante importante, ¿no? Sí, hace un par de días Sanidad anunció algunas medidas restrictivas, por ejemplo, en cuanto al ocio nocturno, a lo que son ahora las reuniones por las fiestas. Se volvió, digamos, a las medidas de control previas a lo que fue la liberación total, poniendo un cupo, por ejemplo, de un límite de personas que se puedan reunir en un mismo lugar durante Navidad y Año Nuevo. Creo que el máximo ahora es de 10 personas. También se va a restringir el ocio nocturno y en bares y restaurantes. Bueno, acá sigue siendo, al igual que allá, me imagino, obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público y en los lugares concurridos. No así gente en la calle usando la mayoría de la gente, diría yo, que sigue usando la mascarilla, pese a que las tasas de vacunación son elevadas. Así que en ese sentido sí se han retrotraído muchas de las medidas de las flexibilizaciones que se habían hecho de las medidas de control. Uh-huh. Hay un temor alrededor de la nueva variante Omicron. Todavía no se tienen datos suficientes como para precisar a ciencia cierta si es más o menos contagiosa, pero sí se teme, digamos, también lo que podría llegar a pasar con esta variante cocirculando con otras como Delta, por ejemplo. Claro. Bueno, desde ya muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido, un tema que nos importaba mucho traer a la atención de los oyentes. Vos sos argentino, ¿no? Sí. Sí, estábamos acá. El acento nos entrega siempre. Bueno, te agradecemos enormemente. Buena vida allí en España, en Barcelona. Gracias. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes y que pasen
felices fiestas. Bueno, de igual modo, pese a las restricciones allí. Gracias, Leonardo. Buena jornada. Bueno, nuestro compatriota Leonardo López, que trabaja allí como investigador del programa Clima y Salud de IS Global, primer trabajo que muestra la incidencia de la cuestión climática en la dispersión del virus COVID, es decir, el clima tiene que ver absolutamente con la dispersión de todo tipo de virus o condición de dispersión, pero en este caso el estudio está aplicado al tema del COVID.